¿Qué tal? ¿Cómo andan? Hola, hola. Bueno, tenemos poco quórum todavía. Esperamos un rato. Igual tengo Meet funcionando a los dos y no tengo a nadie en Meet todavía. Puse los dos, por las dudas, que no tuvieran. Alguien se me metió en el Meet. Hola. Bueno, largamos entonces. Ahí yo tengo a Soledad Montero. Tú no te podías entrar todavía en, en Teams, ¿puede ser? ¿Sí, Soledad? ¿No? Estoy probando a ver si me deja con el link, pero el usuario todavía no lo tengo. Ajá, ok. Sí, creo que yo te tengo que... me aparece que alguien está en el lobby y te tengo que dejar entrar. Ah, Pero no, ¿llegaste? Todavía no. por el otro lado, Por Teams, con el link ese. pruebo ahora de nuevo. Hasta hoy me quedaba en negro, pero Te pruebo. quedaba nada, no te parecía nada. A ver, un segundo. No, me pone que se requieren permisos para unirse a la reunión. Bueno, a mí ni me aparece. Porque en algunos casos me aparecía como que había alguien en el lobby y se supone que con el link, si estás invitada, tenés que
poder llegar. Sin embargo, no sé, algo no están dando. Bueno, está. Igual seguimos por acá. Yo lo voy a poner por los dos lados, o sea, estoy al mismo tiempo dando la misma pantalla por Meeting y por Teams. Ah, el único problema que hay es que si tú hablas por Meet, la gente de Teams no te escucha o no te escucha bien y viceversa. Está, Entonces, si alguien me hace una consulta y vos ves que yo hablo como que le respondo a alguien, no es que estoy loco, es que están en el otro grupo, alguien me preguntó algo. ¿Está? está. Bueno. Yo no me acuerdo si con ustedes ya leímos la letra del obligatorio, ¿no? Sí. ¿Hicimos la lectura de la letra del obligatorio? Creo que en clase no. En clase no. Ah, entonces tenemos que hacer eso. Tenemos que hacer la lectura de la letra del obligatorio. Lo tengo acá. Sí, decime. Están esperando la aprobación de que sea 24 horas. Pero a ver si la letra se va a liberar el 8 de mayo o va a ser la entrega el 8 de mayo. Espera. La entrega, ¿cómo era que estaba en el sistema? En el sistema que está a las 21 horas del 8 de mayo. Creo que es el 8 de mayo, no sé la hora. Tengo idea que es las 21 horas, si mal no recuerdo. Es hasta las 21 horas. Igual todas las entregas de un cierto día son hasta las 21 horas. Entonces la idea es que se libere el 21, perdón, el día anterior, el 7, probablemente a las 21 horas, ¿no? Estábamos viendo a ver si de repente había algo más para decir, bueno, tenemos una ventana que es para que puedan preguntar dudas y cosas. Estamos viendo algunas variaciones de eso, ¿tá? Que como mínimo van a ser eso. O sea, si no va a ser, aunque sea algunas horas más. Y entonces, no va a ser un trabajo para que trabajen las 24 horas, obviamente, ¿no? Es un trabajo para que trabajen, no sé, algunas horas. Y todos suponemos que entre medio ustedes van a dormir, comer, tener otras clases, yo qué sé, hacer tener otras actividades y bueno, se van a tener que extraer algunas como si fuera un parcial, algunas horas para hacer ese trabajo. Nada más. ¿No? Vamos a ver cómo organizamos, por ejemplo, el tema de dudas de la letra, ¿no? Eh, cómo hacemos para estar disponibles un cierto horario para hacer dudas sobre la interpretación de la letra, esas cosas. ¿Ok? Pero no se preocupen, no va a ser nada muy diferente. O sea, solo que virtual, nada más. ¿Sí? ¿Alguna pregunta más? Buenas. Yo quiero hacerte preguntas sobre la letra del obligatorio. Bueno, es que la íbamos a leer, ¿no? Porque no la leímos con ustedes, ¿no? Yo tengo idea que con ustedes no la leí. Leerla y discutirla, ¿sí? Dale, perfecto. Hacemos la lectura primero, yo hago la lectura y después la discutimos y vemos las dudas que pueda haber. ¿Alguna otra pregunta de otro tema previo a esto? ¿No? ¿Todo bien? Bueno, entonces empezamos con el tema. Bueno, entonces estamos con obligatorio 1, de base de datos 1, tiene máximo 15 puntos, mínimo 5 para probar, o sea, tienen que obtener los 5 puntos. La fecha máxima de entrega son las 21 horas de este día, del 2 de junio. La entrega se realiza en forma online, en un archivo no mayor a 40 megabytes, en formato zip, RAR o PDF directamente. Importante inscribirse, formar grupos de hasta 3 personas, el trabajo es individual de cada grupo. Les recordamos que copiar, cometer plagio, recibir ayuda, todas esas cosas están todas reglamentadas en el documento 01 y se penan severamente, ¿no? Se debe subir el trabajo de gestión antes de la hora indicada, que si mal no recuerdo, también era las 21. Veroja al final del documento recordatorio. Después, subir el trabajo de gestión, sí. A la no participación de la defensa implica la pérdida de la totalidad de los puntos. Una empresa de viajes y turismo, una empresa de viajes y turismo lo contrata para diseñar su base de datos de países y aerolíneas. Ven que son países y aerolíneas, no va a ser pasajes y otras cosas.
aunque sí tiene que tener lo que se precisa para eso, pero es principalmente estos temas. La empresa desea conocer datos de todos los países y o estados autónomos del mundo. Para esto es importante que la base de datos respete la notación internacional establecida por las normas ISO en su normativa ISO Alfa 2 e ISO Alfa 3, que acá le falta un número, no me acuerdo cuál es el número de la codificación de los países. O sea, las normas ISO tienen un montón de normas para estandarizar temas de codificación, que es importante para el tema de intercambio de datos, ¿no? Entonces, eso lo tienen que ver. Hay esto de la codificación de la notación internacional establecida por las normas ISO Alfa 2 y Alfa 3, por ejemplo, en Wikipedia está y hay unas tablas extensas de eso, ¿no? Que lo pueden usar como referencia. Pero las normas, conseguir la norma tiene propiedad intelectual, hay que pagar por conseguirla, así que se puede manejar con la información que está en Wikipedia, que está bien, ¿no? Esta es una de las cosas que yo quería mostrarles, que hay mucho de dominio de datos, que, por ejemplo, vamos a ver, volver a ver el tema de cómo queremos la entrega y el documento, el obligatorio ejemplo que tenemos por ahí, ¿no? Entonces, eso ahora después lo vemos. Bueno, entonces, decíamos que son códigos de 2 y 3 letras correspondientes para identificar a los países. Además de cada país se quiere conocer su nombre oficial, su nombre coloquial, es decir, cómo es nombrado habitualmente por las personas y todos los nombres alternativos que un país puede recibir. Por ejemplo, el Reino Unido es el nombre coloquial con el que habitualmente se conoce al Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte, el cual a su vez también es denominado como UK, siglas de su denominación en inglés United Kingdom. Interesa además registrar el nombre de la capital de cada país, la región del mundo en el que se encuentra ubicado, dominio del nivel superior de Internet, código de discado internacional, forma de gobierno, estado de soberanía y estado de asociación con las Naciones Unidas. Este tipo de cosas precisa algo de investigación. ¿Qué es lo que pasa? Cuando ustedes vayan a hacer, quizás algunos ya lo han hecho, ¿no? Si están trabajando, el tema de análisis de requisitos para una organización, ¿no? Ustedes, por ejemplo, yo qué sé, trabajan en una consultora y los mandan a hacer un código para una empresa. Ustedes lo que tienen que hacer es entender la empresa. Y muchas veces hay que estudiar los procedimientos de la empresa, qué hace, su negocio, las reglas de negocio que cumplen, ¿no? Yo siempre el cuento que hago es cuando hacía sistemas para avícolas, ¿no? Y entonces una de las cosas fundamentales del negocio era el tema del manejo de la ración. La ración, había un veterinario que la diseñaba, ¿no? Y habían operarios que manejaban toda la parte de la mezcla, había silos, había una pequeña fábrica de ración. ¿Qué es lo que pasa? En verano precisan menos calorías y en invierno tienen que ponerle más calorías porque hace más frío para que los animales tengan más energía para producir calor corporal, etcétera, ¿no? Además, uno de los grandes problemas es al cambiar la alimentación, si el animal lo descubre, lo nota que la alimentación cambió, entonces desconfían y dejan de comer. Al dejar de comer, esto era una avícola que producía huevos, ¿no? Al dejar de comer menos, entonces ponen menos huevos. Yo tenía un escalón, si la ración no estaba bien diseñada, cuando se cambiaba un nuevo lote de la ración, teníamos un escalón de productividad. Las gallinas empezaban a poner menos huevos, ¿no? Lo cual no es bueno para la empresa. Entonces, era estratégico dentro de eso que se verificara que la textura del alimento era igual a la que venían comiendo las gallinas. ¿Cómo se hacía eso? Eso tenía que estar en el sistema. En el sistema, cuando se autorizaba que un cierto lote de alimento generado en la fábrica pasara a los hilos donde estaban, perdón, a los criaderos donde estaban los pollos, las gallinas, un funcionario tenía que autorizarlo, tenía que poner un check en una casilla, decir que él lo había verificado, ¿no? Y darle OK, que era como una firma electrónica diciendo yo lo verifiqué, me hago responsable de esto y esta producción de... ¿Cómo tenía que hacer para saber si la textura del alimento
de los pollos era igual que el anterior. Y lo tenía que probar. Entonces, había un funcionario que tenía que probar la comida de los pollos y asegurarse que en textura y sabor era similar a la comida que estaban comiendo antes, al lote anterior. Y él lo tenía que verificar. Bueno, todas estas cosas, ¿qué pasa? Ustedes tienen que aprenderlas para que puedan referenciarlas en los sistemas de información que ustedes van a desarrollar para quien vayan a ser sus clientes, sus usuarios en el futuro. Eso implica que uno no solo tiene que estudiar de informática, sino que uno va a tener que estudiar de lo que uno quiere representar. Por ejemplo, para preguntas sobre este tema, yo le sugerí a alguien sobre algunos links, por ejemplo, en Wikipedia, que es una buena forma de introducirse rápido, que a veces no son la mejor información, pero es una forma de introducirse rápido en alguno de estos temas. Entonces, estudiar cómo es el tema de las representaciones de los nombres, los tipos de gobierno, los estados de soberanía, por lo menos tener una idea de cuáles son los distintos tipos que están clasificados según algunos criterios, ¿no? Entonces, la idea es que ustedes tienen que investigar un poquito de esto, ¿no? Nosotros le podemos decir algunas cosas, pero mucho lo van a tener que estudiar un poco. ¿Hasta acá se entiende? ¿Se comprende esto? ¿Sí? Sí. ¿No? O sea, va a ser parte de su vida. Cuando hagan sistemas como yo, cuando hice sistemas de información para avícolas, aprendí sobre cría de pollos. Cuando hice sistemas de información para forestales, aprendí sobre cultivo de eucaliptos y pinos y todas esas cosas. Y cada vez que uno va y entra a una organización, hace sistemas para esa organización, uno de los trucos es entender cómo funciona la organización, aprenderse la organización. Bueno, seguimos. Entonces, para cada país se desea conocer las monedas de curso legal que se aceptan, para las cuales también se usará la codificación ISO alfa 2 para monedas, que es otro ISO, es otro número, no están acá, pero eso es importante que ustedes la citen, digan, el ISO tal 16.800 no sé cuánto y esta 16.200 no sé qué, que la citen, así como también la codificación numérica de ISO. Es importante considerar que no existen dos monedas en el mundo con el mismo nombre y que una misma moneda puede ser usada en más de un país como moneda oficial. En cada país, debiera decir acá, debe poder conocerse si la moneda es la de circulación principal o secundaria. Lo mismo se desea conocer para todos los idiomas que se hablan en cada país, sin tener en cuenta sus dialectos. Se requiere utilizar la codificación ISO alfa 2 y alfa 3 para nombrar e identificar cada idioma, así como registrar el porcentaje de población que habla cada idioma en cada país. De los idiomas también es necesario conocer todos los nombres alternativos que recibe, como por ejemplo el Nepal. En Nepal se habla el Newari, idioma que también se conoce como Nepal Bhasha o Niuwa Waye. Es importante recordar que un mismo idioma puede ser hablado en más de un país. Para organizar los viajes y escalas es necesario mantener actualizada la información de los aeropuertos internacionales de todo el mundo. Para identificar los aeropuertos se requiere utilizar las codificaciones definidas por las organizaciones IATA y la ICAO, que son organizaciones de estandarización que estandarizan la identificación de aeropuertos para ser usadas en todo el mundo. Es importante destacar que no todos los aeropuertos poseen un código ICAO. También se debe conocer el nombre del aeropuerto y la ciudad y país en que se encuentra. Los nombres de ciudades pueden repetirse en diferentes países, como por ejemplo Victoria, es el nombre de la capital de Hong Kong, y de Seychelles, pero no son dos ciudades diferentes. Montevideo, hay una Montevideo en Wisconsin o en algún lado de Estados Unidos, por ejemplo. Creo que hay otra más en otro lado, pero no me acuerdo. Para poder operar correctamente en la organización de viajes por los diferentes aeropuertos, se requiere mantener todos los usos horarios de cada aeropuerto. Para ello será necesario utilizar la codificación de zona horaria UTC, indicando diferencia con hora oficial UTC, nombre de la zona horaria y su abreviación, así como la codificación de la zona horaria designada por Microsoft para sus sistemas. Sí. Sobre el tema de la diferencia horaria, ¿vas a explicar un poco más eso? Porque no me termino de entender. O sea, por ejemplo, si te fijas, para configurar
la zona horaria, por ejemplo, de Uruguay es -3, ¿no? Y muchas veces se pone -3 Uruguay o -3 Montevideo, ¿no? Para vincularlo también a las reglas de si tiene cambio de horario de verano y de invierno. Digamos, eso se mantienen unas bases de datos y una descripción que se actualiza en un cierto organismo, que ahora, varios organismos que ahora ya no recuerdo, pero los pueden buscar en internet, que guardan esa información, ¿no? Entonces, si tú querés saber el horario, qué hora tiene un cierto país, vos podés ver según el uso horario y según las reglas de cambio de horario en verano e invierno, y con eso saber cuál es la hora en ese otro país. Cuál es la diferencia de tu uso horario y cuál es la diferencia con respecto al el que antes se decía el horario de Greenwich, ¿no? Que es el horario UTC oficial. ¿Sí? Bien, perfecto, No, gracias. ¿sí? ¿Quedó claro? Bueno, es eso, lo tienen que buscar. Por ejemplo, las computadoras Unix y Linux, normalmente el horario que mantienen en el reloj de tiempo real es el horario UTC. Y vos a la computadora le decís, no, pero yo estoy en Montevideo. Y entonces con eso calcula la hora. Pero lo que va a buscar a los servidores de tiempo es el horario UTC. O sea, le pregunta a los servidores de tiempo cuál es el horario, recibe ese horario, configura su reloj, ¿no? Y luego te muestra una hora en función de el uso horario en el que está la computadora, ¿no? Si es un notebook, por ejemplo, y vos te la llevas a otro lado, la puedes configurar que se dé cuenta, detecte que está en una red de otro país, ¿no? Y en muchos casos se puede dar cuenta y cambia solo a la hora, ¿no? Muchos celulares también lo hacen, ¿no? En los celulares lo puedes configurar y cuando te vas a otro país, toma la hora que le da el servidor de tiempo de la empresa celular a la que se conectó en el roaming. Bueno, seguimos. La base de datos debe permitir almacenar las conexiones de vuelos entre los diferentes aeropuertos. Una conexión se identifica por el aeropuerto de partida y por el aeropuerto de destino. O sea, esto es lo que estamos diciendo, es una ruta en la cual un avión despega y luego aterriza en otro aeropuerto. Nada más, esa línea, ¿no? Las conexiones son atemporales porque no describen vuelos, sino rutas de vuelo. ¿Qué es lo que pasa? Por ejemplo, el vuelo Londres, Madrid-Londres, yo tengo varias aerolíneas que hacen ese vuelo y además puede ser que lo hagan en varias horas diferentes o días diferentes. Cada uno de esos, por la aerolínea y la hora en la que lo hace, van a tener un número de vuelo. Pero la ruta es siempre la misma, Madrid-Londres, ¿sí? En el sistema se mantendrán las aerolíneas que utilizan dichas rutas para agendar sus vuelos. De las aerolíneas es necesario registrar su nombre, los países donde tiene oficinas, la fecha de apertura de cada una y sus números de teléfono, así como las rutas de vuelo que ofrece. Es importante que el diseño de la base de datos minimice al máximo la redundancia e inconsistencia de datos, ya que el sistema se usará para agendar viajes en forma masiva, por lo que pequeños errores pueden reflejar altos costos. Por eso es importante destacar que tanto las formas de gobierno como los nombres de las regiones son únicos. Así también, para los casos en los que un Estado sea un territorio autónomo de otro país, debe indicarse claramente esta jerarquía, así como la información que muestre que la soberanía de dicho Estado la ejerce otro país. Por ejemplo, el Estado de Puerto Rico, que se encuentra en la región de América del Norte, es parte de la Mancomunidad de Estados Unidos y su soberanía está subrogada a este país, aunque es un Estado reconocido por las Naciones Unidas y su forma de gobierno es una república parlamentaria. Puerto Rico puede poderse registrar en la base de datos con esta información, así como la de sus aeropuertos internacionales, moneda e idioma, ¿no? Lo que les sugiero es que estudien un poco el tema de formas de gobierno y estados de soberanía de distintas regiones para tratar de, sobre esa base, definir un modelo de cómo lo van a representar, ¿sí? Bueno, se pide, uno, realizar el modelo entidad-relación que incluya las restricciones no estructurales en lenguaje natural. Y dos, realizar el pasaje del modelo relacional que incluya las relaciones, indicando claramente claves primarias, foráneas, alternas, y las restricciones no estructurales, ¿no? Estas en lo posible que sean en forma formal, o sea, las vamos a hacer en lo posible
como álgebra relacional, por ejemplo. Entregar un informe con las siguientes secciones: requerimientos anteriores, punto 1 y 2, fundamentación del diseño propuesto, supuestos efectados, es decir, aquellas cosas no explícitas en la letra que fueron asumidas, ¿no? Puede haber cosas, por ejemplo, cardinalidades que no están claramente definidas, algunos tipos de relaciones que no están muy descriptas, pero están implícitas en la letra, todas las cosas que puedan encontrar de ese estilo. El informe a entregar debe contener como mínimo los siguientes puntos y se tomará en cuenta la prolijidad del mismo en el momento de evaluación. Portada con datos, se sugiere formato según ejemplo publicado en Aulas. En Aulas hay una plantilla del formato que ahora vamos a ver un obligatorio ejemplo que tengo ahí que está en el Drive. Tabla de contenido y páginas numeradas. Bueno, y recordatorio importante para la entrega, esto tiene que ver con los temas reglamentarios y restricciones del sistema de gestión, ¿no? La entrega de los obligatorios será en formato digital online. Los principales aspectos a destacar sobre la entrega online del obligatorio son: la entrega se realizará desde gestión. Previo a la conformación de equipos, cada estudiante deberá estar inscrito a la evaluación. Sugerimos realizarlo con anticipación, por supuesto. Uno de los integrantes del grupo del obligatorio será el administrador del mismo y es quien formará el equipo y subirá la entrega, ¿no? O sea, él tiene uno de ellos, uno de ustedes, de cada equipo, va a tener que entrar y conformar quiénes son los otros participantes del grupo en el sistema. Cada equipo debe entregar un único archivo en formato zip o RAR. Los documentos de texto deben ser PDF y deben ir dentro del zip o RAR. El archivo a subir debe tener un máximo de 40 megabytes. Les sugerimos realicen una prueba de subida al menos un día antes, donde conformarán el grupo de obligatorio. La hora tope para subir el archivo será a las 21 horas, ¿no? O sea, todo va a ser hasta las 21 horas del día fijado para la entrega. O sea, el día de la entrega tienen hasta las 21 horas para entregar, ¿no? No lo dejen muy a última hora porque, por supuesto, ¿qué es lo que pasa? Mucha gente lo deja para última hora y puede ocurrir que el sistema se sature, ¿no? Así que traten de entregarlo un poco antes. La entrega se podrá realizar desde cualquier lugar, ¿no? Es internet. Y aquellos de ustedes que presenten alguna dificultad con su inscripción o tengan inconvenientes técnicos, por favor avisar coordinación antes de las 20 horas del día de la entrega. Si tuvieras una situación particular de fuerza mayor, debes dirigirte con suficiente antelación al plazo de entrega al coordinador de cursos o secretario docente. ¿Preguntas? Yo, una pregunta. A ver. Habías dicho que hizo Alfa 2 para, creo que eran los idiomas y y las monedas. Sí, Era diferente. sí. Entonces no se puede hacer. Va, ya es como que decir un poco cómo lo haría, pero una entidad hizo Alfa 2 no estaría bien. Por ejemplo, el 3166, es para los países, ¿no? Sí, Después, 4217 parece ser que es el de las monedas, ¿no? No sé, ¿cuál era la pregunta bien? sí, los tenemos que identificar bien como diferentes. Son diferentes. O sea, el ISO alfa Ah, 2, bien. ISO 3166-1 alfa 2, ¿no? Sí, Incluso estos tienen revisiones cada tantos años. Incluso hasta deberías decir de qué año es la revisión, perfecto. Muchas por gracias. ejemplo, ¿no? Y entonces este otro, por ejemplo, es de los ISO 4217, código de 3 letras para las monedas del mundo, ¿no? Esto averigüen un poco cómo son. Y acá están los códigos alfa 3, ¿no? Un índice numérico y otras observaciones sobre, creo que son los decimales que usan. Por ejemplo, este usa 3 decimales o algo así. Perfecto, muchísimas gracias. ¿Sí? Perfecto. Okay. Sí. ¿Alguna otra pregunta? Yo tengo una duda respecto a los vuelos. Sí.
ponele, las aerolíneas ofrecen vuelos, pero no dice nada, por ejemplo, o sea, vuelos no tienen hora en sí, la letra no dice nada. O sea, los vuelos en sí son A ver, la idea es que ustedes lo investiguen y vean. En general, los vuelos, cuando vos tenés un código de vuelo, ¿alguna vez fuiste en un vuelo? sí, ¿Y con escalas? O sea, normalmente, si estás en el mismo avión, es el mismo código del viaje, ¿no? O sea, es el mismo avión que sale desde un lugar, puede hacer varias escalas y llega a otro y generalmente es todo con el mismo código. Entonces, un vuelo va a ser una combinación de rutas, ¿no? Pero eso, vayan a TokTok Viajes o alguno de esos y vean, ¿no? Pero esa es la idea. O sea, todas estas cosas que ustedes ven y estudian de Internet, pongan las referencias, anótenlas y eso lo ponen al final como referencia o cuando lo usen, decimos, todo esto se hizo aplicando información extraída de tal y cual lugar. ¿Sí? ¿Más preguntas? Yo tengo una pregunta. Sí. Comenta que una aerolínea tiene vuelos, pero ¿qué pasa? ¿Esos vuelos son compartidos por toda la aerolínea o cada oficina tiene sus propios vuelos? Por ejemplo, en la oficina de Nueva York tenés tales vuelos, si vas a Madrid tenés otros. A ver, no sé si viste, por ejemplo, en TokTok Viajes, eh, vos vas a TokTok Viajes y vos estás en Montevideo, en Uruguay. Pero si vos querés comprar un pasaje de Madrid a Londres o cualquiera, ¿no? O a Nueva York, eh, lo podés hacer, ¿no? O sea, vos podés hacer. Entonces no está limitado a ninguna empresa, ¿no? En general, la mayor parte de las empresas están conectadas a brokers internacionales y compran ahí. Entonces tú en cualquier lado podrías comprar cualquier cosa. Eso no te tiene que restringir. Gracias. Le podrías comprar un pasaje, yo lo he visto, por ejemplo, organizaciones que invitan a un experto a otro lado y de repente la organización es de un país e invita a un experto que es de otro lugar, en otro país, a que vaya a otro país a una actividad. No, esas restricciones no hay. ¿Alguna pregunta más? ¿No? ¿Todo bien? Bueno, lo que podemos hacer es ver el ejemplo de un obligatorio, ¿no? No sé si yo lo había visto con ustedes, Por ejemplo, este fue el del semestre pasado, ¿no? Que no le vamos a leer la letra, ¿no? Pero la idea era una administradora de propiedades en el cual teníamos propiedades, ¿no? Que serían edificios o conjuntos de unidades, ¿no? Entonces las propiedades tenían unidades, que serían o apartamentos o casas dentro de un barrio privado o cosas por el estilo, porque estas propiedades pueden ser de varios tipos, pueden ser torres, podrían ser condominios, tener varias cosas. El asunto es que normalmente las unidades tenían propietarios. Esta era la idea de una gestora de propiedades, una inmobiliaria que organiza las reuniones de propietarios y le administra el dinero para los arreglos del edificio, cosas de ese estilo, ¿no? Entonces, gestiona todo el tipo de actividades esas, ¿no? Y entonces, después de leer eso, se desarrolla el proyecto. Por supuesto, bueno, tiene que usar el formato que se sugiere, ¿no? De las entregas de obligatorios de ORT, que tienen la plantilla que está en aulas, ¿no? Pero tienen este ejemplo también, la pueden rescatar de acá. Entonces, tienen que poner los nombres de los estudiantes con sus números de estudiantes, el grupo al que pertenecen, el docente. Hay una hoja con antecedentes de los
alumnos, donde pondrán sus datos, su foto y si trabajan, por ejemplo, en qué actividad lo hacen, ¿no? Aquellos que están trabajando en alguna cosa, lo pueden hacer un pequeñísimo resumen allí. Y luego la tabla de contenido, ¿no? Es importante que haya una tabla de contenido enumerada. Si pueden hacerla que tenga eh, eh, hiperlinks, de forma que uno pueda hacer clic en la tabla de contenido y ir directamente a la sección, mucho mejor, ¿no? Porque eso hace más fácil la vida de los docentes y entonces la percepción subjetiva mejora, ¿no? Bueno, tabla de contenido que tiene todo, las páginas por supuesto numeradas, ¿no? Tenemos páginas numeradas. Y le ponemos algún título relacionado con el tema que vamos a tratar, el sistema que estamos desarrollando. Y normalmente tenemos algún tipo, puede haber, no siempre es necesario, puede haber alguna frase de tipo, para traer a contexto de qué va el sistema, ¿no? Decir, bueno, este sistema es para este contexto, explicar dónde estamos situados para poder comprender el sistema del que estamos hablando, ¿no? Entonces es importante que haya una pequeña descripción del contexto en el cual se va a hacer el trabajo, el sistema, ¿no? No sé, no tiene que ser mucha cosa, con que tenga 2 párrafos, uno grande, ya está, no tiene que ser demasiado. Bueno, y allí vamos al desarrollo del modelo entidad-relación, ¿no? Aquí una cosa que yo siempre les sugiero es que tomen la narrativa, ¿no? Nosotros tenemos esta narrativa, la analicen y la separen en pequeñas frases y las enumeran, ¿no? En particular, estas como son muchas, también conviene que las agrupen por alguna razón. Podría ser, por ejemplo, en este caso son todas las restricciones que están asociadas a la entidad propiedades están por acá. Después todas las restricciones, ¿no? Asociadas a unidades están por acá. Lo que se hizo es simplemente tomar el texto y reescribirlo en frases sencillitas. Es decir, bueno, la narrativa pide esto, y las ponemos separadas para que no haya confusión, ¿no? ¿Por qué? Porque después nos va a convenir asegurarnos de que cada una de estas cosas se cumple en los diseños que nosotros hicimos, ¿tá? Entonces, es simplemente agarrar la narrativa, leerla, comprenderla y la separamos en frasecitas. Y quizás la tenemos que ordenar organizándolas en temas. Puede haber cosas, por ejemplo, que están muy interrelacionadas, como ser los proveedores y los servicios en este caso, y los ponemos juntos. O hay cosas que son todavía más chiquitas y más entreveradas, que eran las reuniones, los temas y las tareas, por ejemplo, y las ponen en una sección junta, ¿no? No vale la pena que hagan una sección, por ejemplo, para un solo requisito, que es de una cosa muy chiquita que no... Agrúpenlos para no sobreabundar sobre ese tipo de cosas. Por supuesto, van a identificar restricciones no estructurales. Entonces, todas las cosas esas que son restricciones no estructurales, que están en la letra, pero que no se pueden representar en los modelos que estamos utilizando, las vamos a especificar y también las vamos a enumerar, ¿no? Le vamos a poner un número para después asegurarnos que esas restricciones de alguna forma se siguen revisando en las distintas transformaciones que vamos a hacer en la modelización del sistema, ¿no? Otra cosa que vamos a tener son algunos requisitos de diseño que están dados porque para hacer un buen diseño nosotros precisamos que las entidades que correspondan tengan, por ejemplo, las claves, una clave definida, ¿no? Por ejemplo, las que son entidades que son derivadas de una superclase, esas no precisan la clave porque heredan la clave de la superclase. Pero cualquier otra entidad que anda por ahí le tenemos que poner algún tipo de clave, definirle una clave de alguna forma. Entonces, si no está claramente explícito en la letra, nosotros podemos decidir sobre
¿qué clave podemos usar? Quizás algún atributo que nos convenza, quizás hacen una clave subrogada, no sé, pero la decisión que tomen la tienen que poner acá. También otras cosas que van a suceder es, por ejemplo, cardinalidades que no estén claramente expuestas en la letra. El usuario expresa que tiene un interés de que algo se conecte con tal cosa, pero quizás no tiene claro o no lo puso en la narrativa de cuántas unidades contra cuántas otras unidades de lo que sea que se tienen que conectar. Entonces ustedes fundamentan más o menos adecuadamente y lo agregan acá. De esa forma uno puede seguir qué cosas fueron decisiones de ustedes, que no están en la letra, pero ustedes tomaron la decisión de que su implementación tenga esas condiciones para corregir temas del modelo que representa el sistema, ¿no? Pueden hacer referencia a otros requisitos, por ejemplo, dice temas y tareas se sugieren entidades débiles de reunión y temas respectivamente. Ver requisito 30 y requisito de diseño 06. O sea, hay dos requisitos arriba que sugieren alguna cosa y probablemente que uno es dependiente del otro y que solo puede ocurrir en ese contexto y que en otros contextos también puede tener el mismo nombre pero no son iguales, cosas de ese estilo, y dices, esto tiene que ser una entidad débil. Entonces pones esto, nosotros decimos que es entidad débil porque están este tipo de situación. Bueno, por supuesto los requisitos de informe que están en la letra, ¿no? Realizar modelo entidad-relación, realizar el pasaje, esto es simplemente que estén en algún lado, ¿no? Y que ustedes digan, bueno, tenemos esto, porque son las cosas que les pide la letra acá abajo, ¿no? Para ustedes son también requisitos, ¿no? La letra les pide que tenga portada, que tenga tabla de contenido, páginas numeradas, que estén los requerimientos 1 y 2 en alguna forma, los fundamentos de diseño, todas estas cosas. Ustedes, esto les sirve para ustedes para también controlar de que están cumpliendo con todas las cosas que se piden. ¿Tá? Y entonces, una vez que hicieron todo eso, hicieron todo el análisis, van a hacer el diagrama del modelo entidad-relación, que lo van a poner en el PDF. Lo pueden poner así, mejor si lo ponen, por ejemplo, de costado para que entre en una página, pero yo lo que les sugiero es que además de ponerlo en el PDF, lo pongan aparte, ¿no? Como un archivo aparte, para que sea más fácil de ver por el docente que va a corregir, ¿no? En algún formato que sea fácil de abrir. Puede ser un formato tipo un JPG, un PNG, ¿no? O alguna cosa por el estilo, ¿tá? Entonces acá tenemos el modelo entidad-relación. Vean que cada uno de estos elementos tiene un numerito acá, ¿no? Entonces este dice que notificación de presentismo del propietario tiene un atributo presente y tiene un 27 acá. ¿Por qué tiene el 27? Porque el requisito 27, propietarios 20, 20, 28, 27, dice, interesa conocer qué propietarios y empleados asistieron. Entonces pusimos un atributo de presentismo presente para marcar si estuvieron presentes en una reunión, ¿no? Y de esa forma justificamos que el diseño que estamos haciendo, el atributo que se pone a esta relación, ¿por qué lo ponemos? ¿No? Y si se fijan, cada uno de los atributos, cada una de las relaciones, cada una de las entidades, cada una de las cardinalidades, todas tienen un numerito, ¿no? Por ejemplo, esta notificación de presentismo tiene una restricción no estructural 02, que la podemos ver aquí, que está relacionada con el requisito 28, ¿no? Y dice, se requiere controlar que una reunión únicamente se notifica a los propietarios de las unidades de la propiedad para la que se esté realizando la reunión. O sea, esta es una restricción que en nuestro diseño quiere decir que este vínculo entre una reunión y un propietario solamente puede ocurrir si el propietario es dueño de una unidad que pertenece a la propiedad para la cual se está haciendo la reunión. ¿Se entiende? ¿No? Siempre cuando nosotros tenemos ciclos acá en el modelo entidad-relación, tenemos que preguntarnos si no hay una restricción no estructural en esos ciclos. O sea, cuál es la relación entre todas las entidades que participan en el ciclo. Si la reunión
el propietario va a una reunión que no tiene nada que ver con su propiedad y se permite, entonces no hay restricciones. Pero la gran mayor parte de las veces, cuando tenemos un ciclo de estos, es porque quizás solamente se puede hacer una notificación de presentismo del propietario si es dueño de una unidad que está en la propiedad en la cual para la cual estamos haciendo la reunión. ¿Me entienden hasta acá? Si tienen alguna consulta, me pueden interrumpir en cualquier momento, ¿eh? Hasta ahora creo que todos entendemos bien. Está. Por eso yo se lo pongo, este en el Drive para que lo puedan ver y lo puedan ver. Es un modelo, ni siquiera digo que esté perfecto, vamos a ver que algunas cosas se pueden mejorar todavía, porque este lo hice un fin de semana. Un fin de semana agarré, lo hice rapidito y que era para mostrarlo de ejemplo. Bueno, entonces teníamos nuestro diagrama, ¿no? El diagrama de entidad-relación, lo vemos, y más aún, esto de poder hacer las referencias cruzadas de cada uno de los... les sirve a ustedes para asegurarse de que están haciendo todo completo, ¿no? O sea, mantengan esto, vayan haciendo los requisitos, los ponen con número. Cada vez que hagan un diagrama, le ponen un numerito chiquitito, algo chiquito ahí cerca, para que se sepa por qué lo hicieron, ¿no? Y entonces que haya una justificación. Me va a ayudar a mí para corregirlos y le va a ayudar a ustedes para asegurarse que no se olvidan de nada. Pues yo lo voy a hacer por otro lado y yo voy a hacer un montón de planillas, ¿no? De renglones que van a decir, ¿tiene esto? Sí. ¿Tiene esto? Sí. ¿Se olvidaron de esto? No, puntos menos. Y así. Si no se olvidan de nada, van a sacar el máximo puntaje, que es lo que yo espero que saquen. Porque después es todo muy mecánico. Bueno, una vez que hicimos el modelo relacional, ¿no? Y ya tenemos toda la documentación de los requisitos de diseño, todas esas cosas, tenemos que hacer el diagrama relacional. De vuelta, con el diagrama relacional, pónganlo en el PDF, como quieran, pero importante, agreguen uno que se pueda ver mejor. Ni siquiera este es muy bueno, o sea, está un poco entreverado, pero se lee bien, o sea, si yo tomo la relación reunión, puedo ver que tema refiere a reunión, notificación de presentismo del propietario refiere a reunión y notificación de presentismo del empleado también. Y a su vez reunión tiene un vínculo con propiedad, lo cual es muy razonable. Digamos, una reunión es de una propiedad, entonces tiene una relación N+1 con la propiedad, y a su vez las notificaciones de presentismo a los propietarios y a los empleados se hacen sobre la base de la reunión, ¿no? O sea que, y los temas son también temas de la reunión, temas que se van a tratar en la reunión, ¿no? O sea que esto lo que hace es que sea fácil ver de que están todos los vínculos que tiene que haber, ¿no? Y seguirlos y verlos rápido, ¿no? Se puede hacer un poquito mejor, por ejemplo, con, no sé, reestructurarlo más y que sean más visibles las flechas, pero es la idea, ¿no? La idea es que esté el diagrama que sea fácil de verificar todas las referencias foráneas, las claves y las relaciones que hay entre los distintos datos, ¿ah? Por supuesto, además de eso, tienen que poner las especificaciones, ¿no? Decir que yo tengo una tabla con un cierto nombre que tiene tales o cuales atributos, ¿no? Por ejemplo, tengo la relación propiedad que tiene todos estos atributos, tiene una clave primaria, tiene una clave alterna, tiene una clave foránea que hace referencia a alguna otra entidad, ¿no? Otra relación, y así sucesivamente para todas las implementaciones en modelo relacional de los objetos que están en el modelo entidad-relación. Estos, ¿se acuerdan? O sea, la idea es que ustedes hacen el modelo entidad-relación y van a hacer un procedimiento de transformación del modelo entidad-relación bien hecho a modelo relacional. Todo lo que estaba en el modelo entidad-relación tiene que aparecer en el modelo relacional, ¿no? De alguna forma, con alguna de las transformaciones que nosotros vimos en el curso, ¿sí? Entonces hacemos todo el modelo relacional acá. Vean que acá no puse nada
de los dominios, porque lo ponemos aparte. Yo les recomiendo que lo pongan aparte. O sea, lo pueden poner en línea acá, para cada vez que aparezca un tipo, hace una declaración, bueno, por ejemplo, tipo fecha y hora de inicio es un código tipo fecha y hora y ponen la descripción. Pero lo pueden poner así, como lo puse yo, ponen los dominios. Lo que yo hice, por ejemplo, hice toda esta definición de tablas, lo metí en una planilla, le saqué todos los paréntesis y las flechitas y esas cosas, y los ordené, quité lo que eran las definiciones clave foráneas y me quedé solo con los atributos, ¿no? Y saqué todas las reglas, todas las relaciones. Me quedé con los atributos y los ordené en forma alfabética. Y cada uno de ellos le puse qué tipo eran. Acceso fácil es booleano, acceso a la calle es booleano, las calles son calles, los barrios son barrios, ¿no? Correo electrónico de empleados, proveedores y propietarios son email, y así sucesivamente para todos los tipos. Y después, entonces dije, bueno, las cosas que son texto, entonces es texto de formato ASCII. Las cosas que son edad son 2 dígitos decimales. Pongan 3 porque hay gente, puede haber un propietario de más de 100 años. Las calles pueden implementarse como una línea de texto, especificar un nomenclator departamental que corresponda, por ejemplo, el nomenclator de Montevideo. Las fechas con un formato, la ciudad y así sucesivamente con la descripción de cada uno de los tipos de datos que sean de interés. Por ejemplo, el tipo de documento, acá lo que puse es una referencia a la cédula de identidad y cómo se calcula el dígito verificador en Wikipedia, por ejemplo. Y los números celulares de Uruguay, qué formato tienen, ¿no? O sea, cuáles son los números, los formatos de los números aceptados para teléfonos celulares de Uruguay. Eso es para el tema de especificación de dominios de los tipos de datos que se usan dentro de la especificación del modelo relacional. Luego, por supuesto, tenemos restricciones no estructurales. Estas restricciones no estructurales pueden ser por restricciones no estructurales que ya estaban en el modelo entidad-relación, o recuerden que muchas restricciones de cardinalidad y participación en el modelo entidad-relación, luego en el modelo relacional tenemos que poner restricciones no estructurales, porque el modelo relacional no tiene la misma capacidad expresiva que el modelo entidad-relación. Entonces, a veces cosas de cardinalidad y algunas otras cosas del estilo, puede ser que precisen restricciones no estructurales en modelo relacional. ¿tá? Acá un poco abusé sobre el uso de pseudocódigo o algunas mezclas, ¿no? Yo prefiero que lo hagan todo con álgebra relacional, pero va a haber cosas que no se pueden expresar solo en álgebra relacional. Por ejemplo, si la propiedad tiene más de 25 unidades, ¿no? Entonces debe tener asignado un empleado cada 10 unidades. Esto es una relación, si tal cosa, tal otra, que a veces en álgebra relacional es difícil de representar, ¿no? Entonces pueden poner, por ejemplo, esto es para todo P de perteneciente a propiedad, o sea, para toda propiedad ocurre que si se cumple esta relación, esta sentencia en álgebra relacional, entonces también se tiene que cumplir esta otra, ¿no? Vean que incluso tiene función techo acá, lo cual no lo tenemos en modelo relacional, esas funciones, a no ser que la definamos nosotros, ¿no? O sea, entonces hay una cierta libertad, pero sí que todo lo que se pueda representar en álgebra relacional esté en álgebra relacional, ¿sí? De las restricciones no estructurales. También ocurre que en modelo relacional algunas cosas las vamos a tener que tomar decisiones, ¿no? Ciertas cosas están definidas en el modelo entidad-relación, pero para implementar el modelo relacional vamos a tener que tomar alguna decisión. Bueno, en esas cosas nosotros podemos poner requisitos de diseño del modelo relacional, ¿no? Y allí poner algunas cosas. Por ejemplo, en la definición del modelo entidad-relación nos dice que una unidad es habitacional, oficina o garaje en forma exclusiva, ¿tá? Entonces, el modelo entidad-relación también es no estructural. Pero aquí en modelo relacional lo que podemos poner es una fórmula en álgebra que dice, bueno, si para toda unidad, ¿no? Esto es un poco mezcla, ¿no? Dice, para toda unidad, como si fuera cálculo relacional, y ponemos una fórmula. Se cumple que
la unidad con habitacional y hacemos la cuenta de cuántas unidades, si la unidad es habitacional o si la unidad es oficina o si la unidad es garage, y dice que la suma de todo eso tiene que ser 1. O sea, porque no puede ser 2 al mismo tiempo. Si es una unidad, es o habitacional, o es oficina, o es garage, pero no puede ser 2 o más. ¿Sí? ¿Se entiende? Otras restricciones, que para toda tarea se cumple que fecha de inicio menor que fecha de fin. Digamos, es obvio. No hay mucho para poner, o sea, podemos poner una fórmula de álgebra relacional, pero esto es mucho más sencillo y no se precisa mucho más. ¿Tá? Otras cosas, por ejemplo, una persona no puede ser al mismo tiempo propietario, proveedor y o empleado por temas éticos, ¿no? O sea, no puede ser que yo soy proveedor y me contrato a mí mismo, que soy empleado de la empresa de gestión, de la inmobiliaria, y al mismo tiempo soy propietario de un edificio y entonces me hago las cosas en mi beneficio personal. O sea, hago que mi edificio me contrate a mí para arreglar mis propias cosas. Ese tipo de cosas es medio raro. Entonces ponemos que estas selecciones, todas, que son los join entre empleado y proveedor, y entre proveedor y propietario, entre propietario, todas me den el conjunto vacío. ¿Sí? Y por último, conviene que haya alguna frase de conclusiones. Que estas son las opiniones que ustedes tienen sobre el obligatorio, qué cosas les dio más dificultad, qué cosas estuvo bien, qué cosas interesantes consideran que aprendieron. Alguna especie de conclusión de la cual nosotros siempre leemos porque nos gusta ver cuál es la respuesta un poco de los estudiantes al respecto de los obligatorios y cómo se llevó todo adelante. Y bueno, y con esto más o menos hacen un excelente documento que no es demasiado grande, son 11 páginas, ¿no? Y no espero que no les dé demasiado trabajo. ¿Hasta aquí todo bien? ¿Preguntas? Profe, Sí. ¿tenés alguna herramienta para hacer los diagramas? Mira, yo para los diagramas, yo uso Drive, la herramienta ahí pero pueden usar la que quieran. Hay montones, ¿eh? Busquen de eso que hay montones de herramientas. Algunas están muy orientadas a cierta notación y de repente no tienen la notación que usamos nosotros. Pero para mí, yo la acepto si ustedes me dicen usamos tal herramienta, ¿no? Las herramientas de Microsoft andan bien, andan muy bien para ese tipo de cosas. En el Drive está, yo en general uso los diagramas de Google directamente y simplemente uso formas geométricas y rayitas y las conecto, ¿no? Porque cada objeto de estos tiene puntos para conectarlos y uso eso, ¿no? Pero pueden usar la herramienta que quieran. ¿Sí? Hay otra mejor que esta, que es ¿cómo es? Draw.io, que es un plugin de Drive, por ejemplo, pero también ahí está la herramienta de Microsoft, ¿cómo es? Visio, ¿no? Visio. En las máquinas Linux está el DIA de diagramas, DIA. Ese tiene para hacer diagramas entidad-relación. No hay mucha restricción. Igual lo que hagan, lo arman, lo capturan en un PNG, un JPG y mandan eso, ¿no? Si quieren, manden el documento original de la herramienta que tengan, pero manden las dos, ¿no? O sea, manden el JPG del diagrama y manden la herramienta y yo veo si lo puedo abrir, mejor. Pero si no, quizás solamente me manejo con el JPG o el PNG. ¿Ok? ¿Más consultas? ¿No? ¿No hay dudas? Bueno, hacemos un cortecito. Y no sé, quisiera ver si tienen dudas sobre temas de cálculo. Lo que podemos hacer es algunos ejercicios de cálculo relacional.
y consultas que tengan sobre todas las cosas que vimos hasta ahora. ¿Sí? Vale. 5 minutos.
Bueno, acá estamos de vuelta. ¿Qué tal? Hola. Hola, hola. Bueno, entonces, una de las cosas que les preguntaba es si tenían alguna duda de algo con algún ejercicio de álgebra relacional, de cálculo. Podemos hacer alguna cosa de algunos ejercicios de cálculo. Algunos, ¿no? Porque si no, no les queda ninguno, pues son poquitos. A ver cómo estaba eso. A ver. Teníamos en... Ya está. Teníamos acá en los prácticos. Acá, ¿qué era? Estos eran los links para los ejercicios. Estos son los links para los ejercicios de álgebra, ¿no? ¿Hicieron al menos los primeros 5 estos? Sí, todos. Bueno. O sea, me los mandaron, los revisamos. Nada, nada, nada. Son fáciles de cálculo. Los de cálculo son fáciles. Tal vez es un... Vamos a ver eso. Cálculo relacional. Ahí tenemos que ver la letra. No, pero creo que la letra la copié acá. Entonces nos dice algo así como... Tenemos socio con código socio, que es clave, nombre socio, la dirección, el teléfono, la película, que es el código película, nombre, género y estado, y el alquila, que es el vínculo, es una relación N-A-N de socio con película y una fecha de alquiler y una fecha de evolución, ¿no? Y bueno, entonces tenemos que hacer algunas de estas consultas, ¿no? Tenemos obtener el código de las películas cuyo estado es alquilada, ¿no? Acá tenemos que recordar que lo que nosotros estamos diciendo teóricamente es que existe un universo de tuplas de los cuales algunas pertenecen a ciertas relaciones y tienen ciertos atributos, ¿no? Pero hay también un montón de otras tuplas más. Para la mayor parte de las operaciones eso no nos afecta, porque, digamos, si vamos a hacer una consulta aquí, decimos, bueno, obtener el código de las películas, ¿no? Entonces, eso quiere decir que nosotros precisamos el CODPEL. Eso es lo que nos tiene que devolver, el código de la película. Entonces, devolver el código de la película tal que cumpla lo siguiente. Por un lado, que exista unas tuplas. Esto tiene que ser CODPEL de
una tupla P, P.codpel, ¿no? El código de película de una tupla P tal que con esta declaración lo que nosotros decimos es, esto me va a dar verdadero solamente si la tupla pertenece a película. Si hacemos bien la fórmula, lo que sucede es que va a ser una fórmula de tipo AND, ¿no? Es una fórmula, ¿no? Más que le hicimos. No me sale el nombre, pero va a ser película AND otras cosas, otras relaciones. Entonces, si esto me da falso, el resto de la fórmula me va a dar falso. Esa es la realidad. Entonces, solamente voy a considerar para los resultados las tuplas que pertenecen a película, ¿no? Y me está diciendo que además P.estado tiene que ser igual a alquilada. ¿Sí? Entonces, las tuplas que me van a aparecer acá van a consistir solamente en el atributo código de película. Y solo me van a aparecer los códigos de películas de, por supuesto, las cosas que son películas y cuyo estado esté alquilado. Las otras no me van a aparecer. ¿Ah? Sencillito, fácil. 2. Tenemos el código de socio de María o Ana, ¿no? En este caso buscamos obtener para la tupla S el código de socio, ¿no? Y precisamos los códigos de socio tal que S sea una tupla de socio y además que el nombre del socio es igual a María, ¿no? Y acá tenemos una paréntesis. O Ana, ¿no? Vamos a usar este otro. Entonces, esto va a ser verdadero para cada socio y al menos tiene que ser o socio María o Ana, ¿no? Para que toda la fórmula me dé verdadera. Y entonces ese código de socio aparezca en la solución. ¿Sí? ¿Hasta acá todo bien? Bueno, obtener todos los datos de los socios que alquilaron películas, ¿no? Cuando a mí me piden todos los datos, simplemente lo que pido es responder con la tupla entera. Respondo con toda la tupla de la tabla de socios. Acá le pongo S para que sea un poco mnemotécnico, ¿no? S de socio, P de película, A de alquila, ¿no? Pero le pueden poner cualquier nombre que quieran. Mientras sea consistente, ya está. Acá lo que estamos diciendo, bueno, que entonces socio que la tupla S es socio y pero no me... Ahí está. S tiene que ser socio
y tiene que haber alquilado películas. Pero el tema que esté alquilado películas corresponde a que exista alguna tupla en alquila que tenga el mismo código de socio. O sea, lo que nosotros precisamos es que exista A al que... Esto se puede usar, hay varias notaciones acá. En realidad, a mí, esta es la notación del libro, pero a mí me gusta ponerlo como si fuera parecido a la notación del talque, ¿no? Aparte de esto me permite hacer más ordenado. O sea, cuando yo digo existe A, el A lo puedo usar adentro de este paréntesis, ¿no? Y los mantengo eh, anidados. Pero usen la notación, o sea, pueden usar eso o pueden usar esto, que es lo mismo, ¿no? Esto por nomás alguna relación, porque me parece que queda más claro. O sea, acá lo que estamos diciendo, bueno, yo quiero los socios tal que, quiero los datos de S, de las tuplas S, tal que S pertenece a la relación socio y existe un A tal que A.codsocio es igual a S.codsocio, ¿no? Acá lo que yo estoy haciendo es, bueno, si la tupla S es socio y además existe alguna tupla del... acá tenemos que poner que es alquila A y existe alguna tupla que es de la relación alquila y esa tupla, el código socio coincide con la tupla S que estamos tratando en este momento, entonces esa tupla S aparece en el resultado, ¿no? Cualquier cosa que no sea alquila, que no sea socio o que no cumpla esta relación, eso va para afuera y no va a aparecer en los resultados. ¿Hasta aquí todo bien? Bueno, ¿dónde más tenemos? Bueno, esta es una difícil. Esta es una difícil, ¿no? Relativamente. En álgebra relacional, para hacer este tipo de cosas, obtener el nombre de los socios que alquilaron todas las películas, lo que nosotros hacíamos era un cociente, una relación cociente. Por ejemplo, si nosotros fuéramos... teníamos acá esta, la de las películas, ¿no? El cine, sala, ¿no? Y en este caso yo quiero ver los cines que exhiben todas las películas, ¿no? Entonces yo pondría exhibe y me quedaría solo con cine y con película. Cine y película de exhibe. Y a esto le haría un cociente con... aquí tendríamos que renombrar película del ISBN como película para poder hacer el join con este. Quizás cambiar el nombre de la relación película 1 para no tener problemas con película por las dudas. Esto le ponemos un paréntesis para que no tenga dudas sobre qué es lo que estamos haciendo. A ver qué es lo que no te gusta. O sea, ISBN es número, es película, número. Está bien.
esto que me da el cine y la película. Y este otro, si yo... Ah, porque tengo que hacerle la proyección. Sí, me faltaba todavía hacerle la proyección por película. Ahora sí está bien. ¿Tá? Porque este tiene que aparecer solo un atributo. ¿Tá? Solo aparece la película. Estas son todas las películas que hay, ¿no? Tengo 6 películas. Y acá lo que estoy buscando es los cines que exhiben películas. Pero al hacer el cociente, lo que estoy obteniendo es... si no me da error... Ah, no, tengo que ponerlo así. Ahí. Me va a decir cuál es el cine que exhibe todas las películas. El único cine que exhibe todas las películas es este, Sensa, que no existe más, pero bueno, en nuestro mundo virtual existe, ¿no? Entonces, el único cine que exhibe todas las películas es ese. Pero no tenemos un cociente en cálculo relacional. En cálculo relacional, nosotros que estábamos haciendo este práctico. En cálculo relacional, una opción es decir, bueno, yo quiero el nombre de los socios tales que para toda película, bueno, por supuesto, ese pertenece a socio, ¿no? Y para todo alquila, donde voy a usar la notación de tipo Silvershot para que nos quede más sencillo. No tenemos que hacer todos los líos sobre verificar todas las otras entidades. Para todo A que pertenece a alquila. ¿No? Entonces, tal que A.socio es igual a S.codsocio. Perdón. Precisamos otra cosa. O sea, precisamos para toda película. En realidad precisamos para toda película. Para toda película. Para toda película existe una alquila, ¿no? Para toda película existe una alquila tal que la alquila se vincula con el código de socio y a su vez el alquila se vincula con el código de película. ¿No? ¿Se entiende? O sea, lo que estamos diciendo es, bueno, yo quiero los socios tal que para toda película existe una alquila que vincula al socio con cada una de las películas. Entonces me van a aparecer solamente los nombres de los socios que alquilaron todas las películas que yo tengo en mi videoclub.
¿Me siguen hasta acá? Sí. Está. Otra forma de verlo, porque acá lo podemos hacer con cálculo relacional, pero el problema, por ejemplo, SQL no tiene un para todo. Cuando lo tengamos que hacer, tampoco tiene un cociente el SQL. Entonces, cuando tengamos que hacer una cosa de este estilo, ¿no? Encontrar los socios para el cual alquiló todas las películas, tenemos que plantearlo en una forma diferente. Tenemos que ponerlo algo así, como decir, bueno, quiero los socios para los que no hay película, para los que, vamos a ponerlo, no existe, ¿no? Película para la que no exista un vínculo alquila entre película y socio. ¿Qué es lo que decimos acá? Yo quiero los socios para los que no existe una película para la cual no exista un vínculo alquila entre película y socio, ¿no? Esta parte dice, para la que no exista un vínculo que alquila y socio es que tiene que por lo menos existir uno. Puede haber alquilado varias veces esa película, pero tiene que por lo menos existir uno. Si no existe, para una película no existe un vínculo con el socio, entonces el socio no es de los que yo quiero, ¿no? El único socio para el cual no existe película, para la que no exista un vínculo alquila entre película y socio, es el socio que alquiló todas las películas. ¿Se entiende el razonamiento? Sí, no hay ninguna película que no alquiló. Exactamente. Entonces, bueno, en ese caso lo podemos poner de esta forma. Yo quiero, obviamente, los socios. Yo quiero los socios tal que, o, por supuesto, ese socio y not ¿dónde está el existe? No existe P donde P es película y no existe A al que alquila A, alquila A y tiene que existir todo el vínculo entre que A es socio y el código de película. Y cierro el existe A, cierro el existe P. Ah. Entonces, yo quiero los nombres de los socios tal que ese socio y no existe película y no existe alquila tal que alquila coincida con el socio y con la película. Perdón, esto tiene que estar. Sí, no, está bien. ¿Sí? ¿Me siguen?
en SQL, para hacer una de las formas de hacer el cociente, porque no tiene la operación cociente el SQL, es hacer este tipo de consultas. Vamos a ver otras, pero esa es una. ¿Hasta acá me siguen? Sí, sí. Está. Yo con esto ya les di un montón de pistas. ¿Tá? Hicimos las más fáciles e hicimos la más difícil. Esta que está acá es muy parecida. No es igual, pero es muy parecida a esta que hicimos acá. La pueden resolver parecido a esta y la pueden resolver parecido a esta, ¿no? Muchas de estas consultas no tienen una única fórmula de resolverla, ¿no? O sea, pueden haber varias fórmulas que nos den la misma relación. Algunas de repente pueden ser más largas y se pueden simplificar y obtener algo más chico. No es demasiado problema eso, pero tienen que razonarlas. Piénsenla así como las vimos recién, ¿no? Obtener todos los datos de las películas alquiladas por María o Ana. Bueno, acá van a tener que hacer un join, tiene que haber un existe del alquila y van a tener que hacer un vínculo con socio parecido a esto. O sea, acá ya tienen los socios que son o María o Ana. O sea, lo único que tienen que hacer es extender esto y agregarle un existe, alquila, tal que lo que sea, ¿no? Pero están sencillos. Háganlos, termínenlos. El único que tiene un poco de complicación es este, pero ustedes acá ya tienen una pista de cómo resolverlo. ¿Ah? No es exactamente lo mismo, pero es parecido, porque esta es... En realidad no hay que ponerle 2 no existe. Con uno alcanza, ¿no? Porque son todas del género policial. No tienen que ser todas, solamente tienen que ser, las que hayas, tienen que ser solo del género policial. Entonces, hay uno de estos dos no existe que no lo precisamos. ¿Sí? ¿Hasta acá me siguen? ¿Preguntas, consultas? Bueno. El resto de los ejercicios se los dejo para que los hagan. ¿Ah? Y me los mandan por WhatsApp y eso, y yo los miro y les mando devoluciones. ¿Ok? Bueno. Todos hicieron suficiente cantidad de ejercicios de álgebra relacional. Fíjense que están todos los juegos de datos, ya están todos corregidos. En todos les tiene que dar algún resultado de los que tenemos acá en Relax. Así que revisen eso. Verifiquen sus soluciones allí. Bueno, ya pronto vamos a empezar a trabajar en el laboratorio. Vamos a empezar con SQL. En principio, algunas cosas las vamos a hacer con online, por ejemplo, con DB-Fiddle y SQL Fiddle, que ahora está fuera de línea, pero se supone que el 2 se recupera. Muchas cosas las podemos hacer con... lo que pasa es que tiene una versión muy reducida de las funcionalidades, pero si vamos a Relax, base de datos 1, los prácticos, por ejemplo, el práctico 1, digamos, ¿no? Esta parte trabaja con álgebra relacional, ¿no? Pero ustedes van acá y acá podemos poner una consulta en SQL, ¿no? Una cosa interesante es que no soporta todas las fórmulas de SQL, tiene solo un subconjunto, ¿no? Pero es un subconjunto bastante interesante para hacer unas cuantas cosas. Entonces supongamos que si alguien quisiera hacer una consulta que dice, bueno, yo quiero los proveedores que me proveen jabón, ¿no? Y entonces mi consulta sería algo así como seleccionar el nombre del proveedor, ¿no?
por ejemplo, P, el proveedor P, a partir de las tablas de proveedor como P. Esta es una forma de renombrarlo para que pueda escribir menos, ¿no? Producto como PR y suministra como S, ¿no? Es simplemente para no tener que escribir tanto, ¿no? Lo que estamos acá diciendo, seleccionar. Distinct es para que me muestre un solo valor. Como esto está trabajando con modelo relacional abajo, me obliga a poner el distinct porque como lo convierte en modelo relacional, no me va a dar dos ocurrencias. Si hubiera dos que estén repetidos. SQL sí. Si yo le saco el distinct y hay dos ocurrencias, me va a aparecer dos veces el mismo dato en el resultado. Pero como esto está trabajando con modelo entidad de relación, con álgebra relacional atrás, no lo va a hacer. Por eso, si yo le pongo un select, me pone un distinct. Eso ya lo vamos a ver. Y entonces me dice, bueno, seleccionar los nombres proveedores a partir de proveedor, producto y suministra, tal que se cumplan las siguientes condiciones. Por ejemplo, que P. Código de proveedor es igual a el S. Código proveedor. Y el S. Código producto es igual a PR. Código producto. Acá lo que estoy haciendo es diciéndole qué relaciones yo quiero. Yo quiero solo el valor de este, pero que cumpla que proveedor, producto y suministra estén relacionados por la clave foránea, ¿no? Y además, yo quiero solamente para los productos cuyo nombre es igual a jabón. ¿Sí? Y acá armé la consulta. Vean que acá lo que yo estoy, esto se parece a veces más a cálculo relacional que álgebra relacional. Acá yo no le estoy diciendo cómo quiero que lo haga, ¿no? Simplemente le estoy diciendo, bueno, con estas tablas asegúrate de matchar el proveedor con el suministra y el suministra con el producto, ¿no? Tal que coincidan en este atributo que yo te digo acá. Y además de los proveedores, solo quiero los proveedores que cumplen con esto, ¿no? Si le hacemos la consulta, vean qué es lo que sucede. El SQL, este sistema, lo traduce internamente a una consulta en álgebra relacional y me da como resultado los proveedores que proveen jabón, que son Juan Pérez y Josefina López en nuestra base de datos, ¿no? Vean que acá me generó una consulta SQL que en realidad es bastante grosera porque está haciendo todo con productos cartesianos, ¿no? Y poniendo la selección. Pero acá nos muestra que internamente el sistema de base de datos, de alguna forma, en general no lo hacen de esta forma grosera, lo vamos a ver en base de datos 2, hace una fórmula de álgebra relacional interna con la cual va a resolver la consulta. Nosotros, desde el ambiente SQL, en realidad solamente tenemos que describir qué tablas son las que están vinculadas y las relaciones que tienen que cumplir esas tablas para obtener el resultado, ¿no? Que esto se parece un poco más a lo que haríamos en cálculo relacional. ¿Hasta acá me siguen? No. Bueno, entonces supongo que sí, que la semana que viene empezamos con estos temas, con SQL, pero preciso que hayan hecho ejercicios de cálculo, que entiendan cómo funciona, así podemos seguir para adelante, ¿sí? Y ya vamos a empezar, no me acuerdo si es la semana que viene o la otra, empezaríamos con los laboratorios, ¿no? Allí yo lo que les recomiendo que instalen, pueden instalar una base de datos cualquiera, la que les guste, MySQL, Postgres, pero en los laboratorios, si algún día volvemos a los laboratorios en ORT, tenemos principalmente los de Oracle. El Oracle Express.
pueden instalarse, no Express.ws. En Oracle se lo pueden descargar para Windows. Si tienen Mac está complicado, van a tener que hacerse una máquina virtual con Windows y trabajarlo ahí, porque tengo idea que no había versiones, ahí lo tienen que ver. Se van a tener que registrar como usuarios de Oracle en algún lado y se van a poder descargar, por ejemplo, la base de datos. ¿Tá? Ahí está. Parece que ahora no les pido. Antes les pedía que se registraran como usuarios de Oracle. Ah, sí, sí les pide. Sí, sí. Ah, está. Y entonces ahí se lo bajan. ¿Tá? La instalación en Windows es bastante sencilla. Si tienen Linux, quizás una fórmula. Otra opción que pueden hacer es ponerse ¿cómo es? Un contenedor, containers. Por ejemplo, Docker. Con Docker, de esa forma no les afecta, no se les instala directamente en el sistema operativo, sino que se crea como una especie de máquina virtual donde ustedes tienen el Oracle. Esa es una opción, que instalen Docker. Para bajarse las imágenes también tienen que registrarse, se van a tener que loguear a través de Docker. El que quiera hacerlo así, si quiere yo le doy unas indicaciones, me manda un mensajito y yo se lo doy. Por ejemplo, si tiene Linux, tiene que estudiar con Mac, no me acuerdo bien cómo es el asunto. Antes no había una versión para Mac, vieron que acá en las de bajar en ningún momento habla de Mac, habla solamente de Linux. Tengo idea que sí, que la única forma es ponerse una máquina virtual. Para Apple no hay. Pero bueno, los laboratorios están en Oracle, hay muchos letras, ejercicios y resultados por ahí que están para la notación de Oracle, que es un poquito diferente. Cada sistema de base de datos a veces tiene pequeñas diferencias. Si bien tenemos SQL como un lenguaje común, por ejemplo, Oracle siempre pide que los nombres de las tablas vayan entre comillas dobles. Mientras que, por ejemplo, MySQL o podemos poner o comillas simples o sin comillas. Y comillas simples, por ejemplo, si tuviera un espacio o algún carácter raro. Pero si no, sin comillas. Si usamos solo letras sin tildes, podemos usar sin comillas. Entonces, a veces el SQL de un sistema a otro son un poquito diferentes, pequeñas diferencias, ¿no? Por ejemplo, en MySQL yo puedo ingresar muchos datos en un solo comando que tiene muchos datos uno atrás del otro, mientras que Oracle me obliga a los conjuntos de datos, cada tupla la tengo que poner por separado con un comando separado. ¿No? Esas cosas las vamos a ver más adelante. Lo que yo les pido es sí que se instalen alguna base de datos. ¿No? Preferiblemente Oracle, porque en los laboratorios de lo más disponible, están todas, hay MySQL, hay Postgres, hay todas, pero la más disponible, además muchos de los trabajos de los obligatorios, perdón, de los prácticos estaban orientados a Oracle, pero se pueden hacer en cualquier cosa. Si se fijan, por ejemplo, de ejercicios, y por ejemplo el obligatorio 2, que va a ser un tema de esos, lo que van a tener que hacer es implementar en alguna base de datos un sistema, una base de datos para un cierto sistema. Hay un ejemplo ahí en el Drive, tenemos acá, donde lo teníamos, se nos perdió. Aquí si ustedes entran al Drive, tienen uno donde dice obligatorio 2, acá. No está hecho todo el documento, pero lo que sí está es los juegos de datos. Está la letra, ¿no?
O sea, se les da una estructura de tablas en modelo relacional. Y lo que se les dice es, bueno, tenemos que resolver en álgebra relacional y SQL las siguientes consultas. Obtener todos los datos de los administradores que no son propietarios de ninguna unidad y que no administran unidades de tipo oficina en SQL. Entonces la idea es que, y justo borré ese, ustedes creen algún juego de datos, ¿no? En particular acá yo tengo uno. A ver, yo lo podría, si lo tenía en MySQL, creo que lo tengo en Oracle también. Pero es más fácil con MySQL. Tengo ahí. Si lo tengo acá. No tengo el ejercicio de ventas. ¿Cuál era este? Ejercicio de ventas. Cliente, talle, orden, producto. Sí, este era otro. No, justo no lo tengo acá. A ver. O podremos crearlo. Acá les muestro. Vamos a crear uno. Hacer un nuevo esquema. ¿Cómo se llamaba el obligatorio? Este. Ese es el nombre del obligatorio, ¿no? Ah, sí, yo no lo tenía ya hecho. Acá está hecho, sí. Vamos a ver este. Es este, ¿no? Propiedad, propietario, reunión, unidad. Acá estamos. Y entonces, si queremos ver una tabla, por ejemplo, ponemos select, asiste, select, perdón, todos los atributos, todos los atributos, from, asiste, que es la tabla, y normalmente se termina la consulta con punto y coma, ¿no? Aquí lo que estamos diciendo es seleccionar todos los atributos de la tabla asiste y le decimos que genere la consulta. Entonces ya me muestra los datos de la tabla asiste, ¿no? Si nosotros fuéramos a ver de este obligatorio otra consulta, vamos a ver, esquema obligatorio. Acá tiene un esquema para hacerlo, digamos, un juego de datos para Oracle. Después, creo que había otro en MySQL acá. Los datos de prueba y el resultado del obligatorio. Esta es la definición del resultado. Este es para Oracle y este es para MySQL. Aquí está la creación de la tabla y la pregunta número 2, ¿cuál era? ¿O cuál era la que estábamos haciendo? 1. Obtener todos los datos de los administradores que no son propietarios de ninguna unidad y que no administran unidades de tipo oficina. En que ya las consultas son más complicadas, porque acá suponemos que ustedes ya manejan este tema, ¿no? Entonces nuestra consulta es algo de este estilo. Y select from an unidad.
O sea que acá tengo, lo que tengo son varias soluciones, ¿no? Alguna de estas, si lo ponemos en la consulta, ahí me puse. Y le aplicamos la consulta toda. No, por persona, administrador, no le está gustando algo. ¿Qué fue lo que todo? A ver. No me está dando porque hay algo que no le gusta en la consulta. A ver esta. Y acá me dio una única solución, que es el administrador que cumple. Estos son mensajes de errores viejos. Vamos a borrarlo. Entonces, la consulta, esta, que es un select de distintas tablas con distintas condiciones y otras cosas que ya vamos a entender, ponemos la consulta y me obtiene entonces la respuesta para la pregunta número 1, que habíamos dicho que era obtener todos los datos de los administradores que no son propietarios de ninguna unidad y que no administran unidades de tipo oficina. ¿Tá? Bueno, todo esto vamos a verlo, vamos a trabajar sobre las consultas, vamos a empezar de a poquito. Hay una carpeta SQL que tiene una presentación que en realidad me parece que la tengo que ver si ya la actualicé, pero voy a actualizarla con una presentación más actualizada, que tiene mejor información y tiene vínculos ya con juegos de datos para que ustedes prueben las consultas y vean cómo ya lo lleva directamente a datos de estos. Vamos a ver aquí un ejemplo, ¿no? Todavía no es la clase, pero es simplemente una introducción a lo que vamos a estar viendo. O sea, en SQL vamos a tener una presentación. Sí, esta no está actualizada. 27 de abril. Sí, sí. Está bien, está actualizada. Esta es la última. Entonces, vamos a ver los temas de SQL. Historias y cosas de esas de SQL. Pero, bueno, ejemplos o información al respecto sobre distintas formas de hacer distintos comandos en SQL. Pero cuando tengamos que hacer consultas, más adelante, consultas en SQL, tenemos este tipo de juegos de datos. Acá no me deja verlo, voy a tener que corregir eso, pero aquí copiamos el enlace y nos lleva a un juego de datos con el cual podemos probar con esa misma consulta, ¿no? Podemos hacer la consulta, la copiamos, la pegamos aquí en SQL, la parte SQL, seleccionar el nombre del proveedor de proveedor. No, ya está bien, ahí está. Aquí da una advertencia sobre el distinct, pero ven que toma la sentencia en SQL, la convierte a álgebra relacional y nos da el resultado. ¿No? Entonces vamos a estar, si quieren ir adelantando con esto, bueno, ya hay videos de esta presentación, pero de la versión vieja, que están en YouTube y están también en Teams. Y pueden aprovechar esta presentación con los links y ya pueden ir adelantando los que quieran para ver los temas de SQL. Pero lo vamos a empezar la semana que viene. ¿Ok? ¿Hasta acá todo bien? Bien. Bueno, así que instálense alguna base de datos, preferiblemente Oracle. Pero si usan la que le guste, si ya tienen experiencia con alguna, pueden usar esa. Tiene que ser una base de datos relacional, no puede ser Node.js o alguna de esas cosas que son de tipo no SQL, porque eso es otra cosa que vamos a ver en base de datos 2. Pero tiene que ser de las que son basadas en SQL, modelo relacional. Y bueno, y nos vemos. Bueno, nos vemos entonces. Hasta luego.
Chao, hasta luego. Chau, chau. Chao. Chao.